Capítulo 1. El peso de repetir la misma historia. La vida de muchas personas no está marcada por lo que realmente viven, sino por lo que repiten al contarlo. Una y otra vez, los mismos relatos, los mismos problemas, los mismos recuerdos, salen de su boca como si fueran la banda sonora de cada día. Me pasó esto, sufrí aquello, no sabes lo que me hicieron, lo difícil que fue. Y así, sin darse cuenta, se convierten en prisioneros de una historia que ellos mismos alimentan sin cesar. Lo más curioso es que a veces creemos que al contar lo que pasa en nuestra vida nos liberamos de ello. Pensamos que necesitamos desahogarnos, compartir, buscar comprensión. Y es verdad que hablar puede ser sano en un primer momento, pero cuando se convierte en hábito, en rutina, ya no es liberación, es una cárcel. Cada palabra pronunciada vuelve a traer al presente un dolor que ya ocurrió. Y lo repites tantas veces que deja de ser un hecho aislado y empieza a formar parte de tu identidad. Piénsalo, ¿cuántas veces has escuchado a alguien narrar la misma experiencia durante meses o incluso años? Una ruptura, una traición, un fracaso laboral. La persona parece no poder avanzar porque se aferra a la narración. Vive más en el relato que en el presente. Deja de ser alguien en movimiento y se convierte en alguien detenido, congelado en una escena que no cesa de proyectar. La ciencia lo confirma. Cuando cuentas una experiencia cargada de emociones negativas, tu cerebro revive la situación como si estuviera ocurriendo de nuevo. El cuerpo responde liberando hormonas del estrés, tu respiración cambia, tu tensión muscular aumenta. Es decir, no es solo un recuerdo, es una repetición física y emocional. Si lo repites a diario, no solo sigues pensando en tu pasado, sino que tu cuerpo sigue viviendo en él. Ese hábito aparentemente inocente tiene un costo enorme. Te roba energía, porque todo lo que cuentas lo vuelves a sentir. Te roba enfoque, porque en lugar de mirar hacia adelante sigues mirando hacia atrás. Te roba relaciones, porque las personas terminan cansadas de escucharte repetir lo mismo una y otra vez. Te roba tu propia paz, porque no dejas que el silencio te enseñe a procesar y soltar. La verdad es dura pero liberadora, tu vida no cambiará mientras sigas hablando más de lo que pasa que de lo que haces. Cuando repites tu historia como un disco rayado, te mantienes en el mismo lugar. No avanzas. Es como un viajero que narra eternamente la salida de su viaje pero nunca se atreve a dar el siguiente paso. Dejar de contar lo que pasa en tu vida no significa callar tus emociones para siempre. Significa aprender a distinguir entre hablar para sanar y hablar para perpetuar. Una cosa es compartir lo que te duele para encontrar apoyo en un momento concreto, y otra muy diferente es hacer de tu dolor un tema recurrente que defines como tu vida. Nadie quiere vivir atrapado en una historia que repite siempre lo mismo, pero muchos lo hacen sin darse cuenta. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces al día comienzas una frase con «¿No sabes lo que me pasó?». ¿Cuántos cafés con amigos terminan siendo una repetición de tus quejas? ¿Cuántas horas gastas en contar una y otra vez lo injusto que fue alguien contigo? Tal vez pienses que al hacerlo obtienes alivio, pero en realidad solo estás fortaleciendo una identidad de víctima. Y hay algo más profundo, cada vez que cuentas tu historia de dolor, tu mente busca pruebas que confirmen ese relato. Si dices constantemente «a mí siempre me va mal», tu cerebro filtrará la realidad para demostrar que tienes razón. Ignorará las oportunidades y se quedará con las decepciones. Así, tu historia se convierte en una profecía que se cumple sola. La solución empieza con un gesto sencillo: guardar silencio. No necesitas contar todo lo que pasa. No todo merece ser narrado. Hay cosas que simplemente deben vivirse, procesarse en el interior y soltarse. El silencio no es vacío, es espacio de poder. En el silencio aprendes a dejar que las cosas mueran en tu memoria sin necesidad de revivirlas. La próxima vez que sientas el impulso de comenzar tu relato, recuerda, lo que cuentas, crece. Si hablas de problemas, los problemas crecen en tu mente. Si hablas de oportunidades, también lo harán. Si hablas de gratitud, la gratitud se expandirá. Tus palabras no son solo sonidos, son semillas. Y cada semilla plantada con tu voz se convierte en un bosque en tu realidad. Por eso, el primer paso hacia una vida más ligera, más enfocada y más libre es dejar de contar lo que pasa en tu vida.
No necesitas justificarte ante todos. No necesitas buscar aprobación relatando tu sufrimiento. No necesitas que otros sepan cada detalle de tu dolor. Lo que necesitas es guardarte energía para construir, no para repetir. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si en lugar de repetir tu historia comenzaras a crear nuevas. En lugar de hablar de la injusticia que sufriste, hablaras de la meta que persigues. En lugar de narrar lo mal que alguien te trató, hablaras del plan que tienes para crecer. En lugar de contar lo que pasa, contaras lo que estás creando. El mundo no necesita más personas atrapadas en sus relatos. Necesita más personas decididas a vivir. Y ese camino comienza con una decisión silenciosa, no alimentar más a tu viejo yo con historias de victimismo. Porque mientras sigas contando lo que pasa en tu vida, seguirás viviendo lo mismo. Pero cuando aprendes a callar y a actuar, dejas espacio para que algo nuevo florezca. Ese es el inicio de la transformación, comprender que cada palabra que pronuncias te construye o te destruye. Que tu vida no es lo que te sucede, sino lo que eliges repetir. Y que la verdadera libertad comienza cuando eliges dejar de contar y decides empezar a vivir. Capítulo 2. El silencio como herramienta de poder. Cuando uno deja de contar lo que pasa en su vida, al principio puede sentir un vacío extraño. Es como si faltara algo en la rutina. El hábito de narrar se convierte en una costumbre tan fuerte que, al suspenderlo, se abre un espacio que parece incómodo. Sin embargo, ese espacio no es debilidad, es un nuevo terreno fértil. Ese terreno se llama silencio, y el silencio bien utilizado se convierte en una de las herramientas más poderosas para transformar tu vida. El silencio no significa sumisión ni represión. No es un signo de que carezcas de voz, sino la decisión consciente de elegir cuándo y cómo usarla. El silencio es pausa, es respiración, es dominio sobre uno mismo. Es la capacidad de observar sin reaccionar, de sentir sin necesidad de exhibir, de sostener tu energía en lugar de regalarla al viento en conversaciones sin sentido. Las personas suelen tener miedo al silencio porque las enfrenta consigo mismas. Hablar constantemente de lo que pasa en tu vida es una forma de escapar de ti, de distraerte de lo que realmente sientes. Pero cuando te permites callar, cuando decides no explicar, no justificar, no repetir, empiezas a escuchar lo que hay en tu interior. Descubres pensamientos ocultos, emociones que necesitan ser reconocidas, intuiciones que antes quedaban ahogadas en el ruido de tus palabras. Hay una enseñanza profunda en todas las tradiciones espirituales, la sabiduría habita en el silencio. Los grandes líderes, maestros y pensadores siempre valoraron los espacios de quietud. No porque se quedaran sin ideas, sino porque entendieron que el silencio es el lugar donde nacen las ideas verdaderamente valiosas. Si llenas todo con palabras, no dejas que surja lo nuevo. Si cada instante lo ocupas contando lo que te pasó, no permites que tu mente genere algo diferente. El silencio, además, es un acto de respeto hacia ti mismo. Cada vez que eliges no repetir tu historia, te estás diciendo, mi energía es valiosa, mis palabras son semillas, no voy a gastarlas en lo mismo de siempre. Estás reconociendo que tu vida merece avanzar, no quedarse estancada en una narrativa vieja. Y esa elección silenciosa crea un efecto poderoso, comienzas a recuperar tu fuerza personal. Piensa en todas las veces que hablaste demasiado y luego sentiste arrepentimiento. Tal vez contaste de más, compartiste intimidades que no debías, entregaste tu dolor a oídos que no supieron manejarlo. El silencio, en cambio, te protege. Te da tiempo para reflexionar antes de exponer tu alma. Te recuerda que no todos necesitan saber lo que vives, y que no todo lo que vives necesita ser contado. El silencio también tiene un efecto magnético en los demás. Cuando hablas sin parar de lo que pasa en tu vida, las personas pierden interés. Pero cuando guardas silencio y eliges con cuidado lo que compartes, tu voz gana peso. Tus palabras se vuelven valiosas porque no están disponibles en exceso. El que siempre cuenta todo pierde autoridad, el que calla y elige bien, inspira respeto. Pero aquí está lo más importante, el silencio interrumpe el ciclo de la queja. Cuando eliges callar en lugar de repetir, no alimentas más la emoción negativa. Esa emoción, al no ser reforzada, se debilita. Lo que ayer parecía un dolor insoportable, mañana empieza a ser un recuerdo borroso.
Y con el tiempo, deja de tener poder sobre ti. En otras palabras, el silencio cura. Esto no significa que debas guardar todo y nunca hablar. Significa que debes hablar lo justo, lo necesario, lo que de verdad aporte valor a ti o a los demás. Cuando sientes la urgencia de narrar una y otra vez lo mismo, haz el experimento de quedarte en silencio. Observa cómo tu mente busca excusas para hablar, cómo tu cuerpo quiere soltar palabras por costumbre. Y luego, observa cómo, si no cedes, aparece la calma. El silencio no es solo ausencia de sonido, es presencia de ti mismo. Es estar contigo sin necesidad de espectadores. Es tener la fortaleza de sostener tu vida sin adornarla con relatos. Es el inicio de una independencia emocional que muchos nunca logran porque dependen de que los demás validen lo que viven. Cuando aprendes a usar el silencio como herramienta de poder, te liberas de la necesidad de aprobación. Ya no cuentas tu historia para que otros digan qué fuerte eres o pobrecito tú. Simplemente vives tu historia, la enfrentas, la superas y la transformas sin hacer de ella un espectáculo. Eso es verdadera madurez emocional. Al final, dejar de contar lo que pasa en tu vida no es callar por miedo, sino callar por sabiduría. Es darte cuenta de que no necesitas convencer a nadie de lo que sientes. Es comprender que la fuerza no se mide por cuántas veces relatas tus batallas, sino por cuántas superas en silencio. El silencio es incómodo al inicio, pero pronto descubrirás que es tu mayor aliado. Porque en él se gesta tu nuevo yo, libre de la necesidad de justificar, de explicar, de repetir. Y una vez que experimentas ese poder, ya no vuelves a malgastar tus palabras en lo que no merece ser contado. Ese es el regalo del silencio, te devuelve a ti mismo. Capítulo 3. Romper con la identidad de la víctima. Cuando alguien repite una y otra vez lo que pasa en su vida, lo que en realidad está haciendo es reforzar una identidad. Esa identidad suele tener un nombre silencioso, un nombre que muchos llevan sin darse cuenta, víctima. Y mientras mantengas esa identidad, tu existencia estará marcada por la sensación de impotencia, de injusticia y de falta de control. La víctima no nace de un acontecimiento. Todos hemos sufrido pérdidas, rechazos, decepciones, fracasos. Eso es parte de la vida. La víctima nace el día en que decides narrar tu dolor hasta hacerlo tu bandera. El día en que eliges hablar más de lo que te hicieron que de lo que hiciste para levantarte. El día en que tus palabras se convierten en cadenas. Una cosa es reconocer lo que pasó. Otra muy distinta es permitir que ese relato se convierta en tu identidad. Quien habla permanentemente de lo malo que le ocurrió, se autodefine. Se dice a sí mismo, soy alguien a quien siempre le pasa lo peor. Y una vez que asumes esa definición, tu mente trabaja en consecuencia. Empiezas a interpretar cada hecho como confirmación de tu identidad de víctima. Si alguien se olvida de llamarte, piensas, ya ves, otra vez me ignoran. Si no obtienes un resultado inmediato, concluyes, es que nada me sale bien. Y así, tu vida se convierte en una colección de pruebas que sostienen tu propia condena. El problema de ser víctima no es solo emocional. Es práctico. La víctima nunca actúa. Espera que los demás cambien, que el mundo repare la injusticia, que la suerte mejore. La víctima habla, pero no se mueve. Y al no moverse, se queda atrapada en el mismo lugar donde cayó. El tiempo pasa, pero ella sigue contando la misma historia como si hubiera ocurrido ayer. Romper con esa identidad es vital. Porque mientras la conserves, no importa cuántos consejos escuches, cuántos libros leas o cuántos planes hagas, siempre encontrarás una excusa para no avanzar. Siempre tendrás un relato preparado para explicar por qué no puedes. Y mientras ese relato exista, tu libertad será solo una ilusión. ¿Cómo se rompe con la identidad de la víctima? El primer paso es reconocer que contar lo que pasa en tu vida no es lo mismo que sanar. Hablar puede ser un alivio momentáneo, pero si lo conviertes en tu forma de vivir, lo único que haces es mantener abierta la herida. La verdadera sanación ocurre cuando decides dejar de narrar y comienzas a actuar. El segundo paso es asumir responsabilidad. La víctima culpa al mundo, al destino, a las personas. El protagonista asume que no puede cambiar lo que pasó, pero sí puede decidir cómo responder.
Esa decisión marca la diferencia entre seguir atado a tu dolor o transformarlo en aprendizaje. Responsabilidad no significa que la culpa sea tuya, significa que el poder para avanzar también lo es. El tercer paso es cambiar tu lenguaje. Cada palabra que pronuncias alimenta tu identidad. Si dices siempre me va mal, tu mente lo creerá. Si repites nunca tengo suerte, vivirás como si fuera cierto. Pero si empiezas a declarar frases distintas, aunque al principio no las sientas, tu cerebro comenzará a abrirse a otras posibilidades. Pasar de me hicieron daño a estoy aprendiendo de lo que pasó es un cambio sutil, pero transforma tu enfoque. El cuarto paso es callar más de lo que hablas. La víctima siempre tiene un relato preparado. El protagonista guarda silencio, observa y decide con calma que merece ser contado. Ese silencio interrumpe el ciclo de la queja y abre espacio para que la acción entre en escena. Finalmente, romper con la identidad de la víctima implica comprometerte con un nuevo relato. Si tu historia hasta hoy ha sido de derrota, escribe otra distinta a partir de ahora. No necesitas que el mundo lo reconozca. No necesitas que otros lo validen. Basta con que tú lo vivas. La identidad de la víctima se deshace cuando eliges narrarte a ti mismo como alguien capaz, fuerte y en camino hacia adelante. Recuerda esto, tu vida no está definida por lo que te pasó, sino por lo que decides hacer con eso que te pasó. Puedes seguir contando la misma historia, o puedes levantarte y empezar una nueva. Nadie puede hacer ese cambio por ti. Solo tú puedes decidir si sigues siendo el personaje atrapado en la tragedia o si te conviertes en el autor de una transformación. Romper con la identidad de la víctima no es sencillo porque da cierta comodidad. La víctima obtiene atención, comprensión, incluso lástima. Pero ese alimento es tóxico, te mantiene débil, dependiente de lo que otros piensan. El verdadero poder no está en que alguien te escuche, sino en que tú decidas dejar de repetir. El verdadero poder está en cambiar tu narrativa interna y externa, en dejar de hablar como víctima y empezar a hablar como protagonista. Porque al final, tu historia no la define lo que te hicieron, sino lo que eliges contar. Y si dejas de contar lo que pasó, dejarás atrás la prisión de la víctima para entrar en la libertad de quien escribe su propio destino. Capítulo 4. La trampa de buscar validación. Una de las razones más comunes por las que la gente no deja de contar lo que pasa en su vida es la búsqueda de validación. Todos, en algún momento, hemos deseado que alguien nos escuche y nos diga, tienes razón, qué injusto lo que te pasó, yo que tú haría lo mismo. Esa aprobación funciona como un bálsamo momentáneo, como un analgésico emocional que calma el dolor, pero nunca lo sana de raíz. El problema es que cuanto más dependes de la validación externa, más prisionero te vuelves de tu relato. Porque si necesitas que los demás confirmen tu experiencia, entonces seguirás repitiéndola hasta que alguien te dé lo que buscas. Y cuando lo obtienes, lo disfrutas un instante, pero enseguida vuelves a necesitarlo. Es un círculo interminable, narras, recibes aprobación, se apaga el vacío por un rato y después el vacío regresa. La validación es peligrosa porque da una ilusión de fortaleza, pero en realidad te debilita. Te acostumbra a pensar que tu vida solo tiene sentido si alguien más la escucha y la reconoce. Si los demás no reaccionan como esperas, sientes que tu dolor aumenta. Si alguien minimiza tu historia, te ofendes. Y si no recibes atención, te convences de que no importas. En todos los casos, tu bienestar queda atado a la opinión ajena. Quien busca validación constante termina entregando su poder. Es como si dijera, no confío en mi propia percepción, necesito que otro confirme que lo que vivo es real. Pero la verdad es que tu experiencia es válida sin necesidad de ser contada 100 veces. Tu vida no requiere testigos para existir. Tus emociones no se vuelven más legítimas porque alguien las apruebe. Cuando cuentas lo que pasa en tu vida con el objetivo de obtener validación, en realidad te estás declarando insuficiente. Estás diciendo, sin palabras, no me basta con lo que soy, necesito que otros lo refrenden. Y ese pensamiento te ata a la dependencia emocional, te vuelve frágil frente a la indiferencia o al rechazo. La libertad comienza cuando dejas de necesitar la validación de los demás para darle sentido a lo que vives. Cuando decides que tu historia no necesita ser contada para ser real.
Cuando comprendes que no requieres que alguien más te diga estás en lo correcto, porque dentro de ti ya lo sabes. Esto no significa volverte frío o insensible. Significa volverte fuerte. Significa reconocer que puedes compartir lo que sientes, pero no desde la necesidad de aprobación, sino desde la elección de conexión. Compartir deja de ser una súplica de atención y se convierte en un regalo de autenticidad. La clave está en preguntarte, ¿por qué quiero contar esto? ¿Para sanar o para que me aprueben? Si la respuesta es que buscas validación, guarda silencio. Aprende a sostener tu experiencia sin publicarla al mundo. Aprende a validarte tú mismo. Pregúntate, ¿qué necesito de esta situación? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué decisión tomaré? Cuando encuentras esas respuestas dentro de ti, el relato deja de ser imprescindible. El silencio, nuevamente, es tu aliado. Porque cuando no buscas validación externa, el silencio deja de ser vacío y se convierte en refugio. Descubres que tu vida tiene sentido aunque nadie la aplauda. Descubres que tu dolor puede ser comprendido por ti mismo sin que tenga que ser comprendido por todos. Descubres que tu valor no depende de cuántas personas escuchen tu historia, sino de cuántas veces decides levantarte después de ella. La validación externa es adictiva, pero no es alimento real. Te puede dar un impulso momentáneo, pero jamás sustituirá la paz de estar validado internamente. Y esa validación interna solo llega cuando dejas de contarlo todo, cuando aprendes a estar contigo sin necesidad de testigos. Romper la necesidad de validación no es fácil, porque hemos crecido en sociedades donde el reconocimiento parece serlo todo. Desde niños buscamos la aprobación de los padres, de los maestros, de los amigos. Y sin darnos cuenta, convertimos esa búsqueda en un hábito de adultos. Pero la madurez emocional se mide en la capacidad de caminar sin aplausos, de sostener tu camino incluso en soledad, de vivir tu vida sin convertirla en un relato público que necesita validación constante. El día en que dejes de buscar que los demás reconozcan tu experiencia, ese día empezarás a vivir libre. Libre de repetir tu historia, libre de depender de las reacciones, libre de la esclavitud de la opinión ajena. Ese día, por fin, podrás usar tu energía no para narrar, sino para crear. Y ahí está la clave. La validación externa te mantiene en el pasado, la validación interna te proyecta hacia el futuro. La primera te encadena a tu relato, la segunda te impulsa a escribir una nueva historia. Por eso, si quieres transformar tu vida, deja de contar lo que pasa en ella con la esperanza de que alguien más lo confirme. Aprende a validarte tú mismo, y verás que el silencio se convierte en fuerza, y la acción en verdadera libertad. Capítulo 5. El poder de redirigir tu energía. Cuando decides dejar de contar lo que pasa en tu vida, se abre ante ti una pregunta inevitable: ¿qué hago con toda esa energía que antes gastaba en hablar? Porque hablar no es un acto vacío, consume tiempo, consume atención, consume fuerza interior. Cada palabra es una inversión de energía, y cada vez que relatabas una y otra vez tu historia, estabas invirtiendo en lo que no querías, en lo que te dolía, en lo que te mantenía atrapado. La buena noticia es que esa energía no desaparece cuando eliges callar. Esa energía se libera. Es como cerrar una llave que llevaba años goteando. De pronto, tienes más espacio, más claridad, más fuerza para dirigirla hacia otro lugar. Y ahí surge la verdadera transformación, redirigir tu energía hacia lo que construye, no hacia lo que destruye. Piensa por un momento en la cantidad de horas que has invertido en repetir un mismo relato. Horas de conversación, de mensajes, de pensamientos internos. Si toda esa dedicación la hubieras volcado en aprender una habilidad, en planear un proyecto, en cuidar tu salud, ¿dónde estarías hoy? Probablemente en un lugar mucho más avanzado. La mayoría no fracasa por falta de talento, sino porque malgasta su energía en direcciones inútiles. La energía mental es como la luz del sol. Si está dispersa, calienta apenas. Pero si la concentras, puede convertirse en fuego. De la misma manera, tu energía emocional puede disiparse en palabras vacías o concentrarse en acciones que cambian tu destino. Y esa elección está en tus manos todos los días. Dejar de contar lo que pasa en tu vida no es solo un acto de silencio, es un acto de redirección. Cada vez que sientes la necesidad de narrar tu historia, puedes transformarla en otra acción: escribir, crear, aprender, entrenar,
trabajar en ti. Esa energía es combustible, y en lugar de quemarla en conversaciones, puedes usarla para alimentar tu crecimiento. Mucha gente dice que no tiene tiempo para perseguir sus sueños. Pero curiosamente, tienen tiempo para largas llamadas hablando de problemas, para reuniones en las que se repiten quejas, para horas interminables de narración de su vida. El tiempo está, la energía está, lo que falta es redirigirla. Redirigir tu energía también significa cambiar tu enfoque mental. Cada vez que tu mente quiera recrear lo que pasó, detente y pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Esa simple pregunta es un interruptor. Deja de mirar atrás y empieza a mirar adelante. Tu atención es la brújula de tu energía, a donde la diriges, allí va tu fuerza vital. Hay personas que después de un fracaso dedican años a contar cómo los traicionaron, cómo los defraudaron, cómo se equivocaron. Y hay otras que, con la misma experiencia, se callan, aprenden y usan esa lección para emprender un nuevo camino. ¿Cuál de esas dos personas quieres ser? La diferencia no está en lo que les pasó, sino en cómo redirigieron su energía. Redirigir tu energía no significa negar lo ocurrido. Significa no darle más alimento del necesario. Significa reconocer que tu vida no se mueve hacia adelante hablando de lo que fue, sino trabajando en lo que será. Significa usar tu historia como abono, no como prisión. Imagina tu vida como un río. Si lo desbordas en 100 canales pequeños, el agua se pierde y no llega a ningún lado. Pero si lo encauzas en un solo cauce firme, ese río puede mover molinos, generar electricidad, dar vida a ciudades enteras. Así es tu energía, si la dispersas en relatos, se agota. Si la concentras en acción, se multiplica. Empieza con pasos pequeños. Cada vez que sientas la urgencia de contar lo que pasó, haz otra cosa. Escribe una idea, haz una llamada productiva, lee unas páginas de un libro, da un paseo consciente, haz ejercicio. Redirigir no significa reprimir, significa transformar. Es convertir la vieja costumbre de hablar en un nuevo hábito de actuar. Pronto descubrirás que tu vida cambia no porque el mundo cambie, sino porque tú estás usando tu energía de otra manera. Lo que antes era queja ahora se convierte en creatividad. Lo que antes era repetición ahora se convierte en aprendizaje. Lo que antes era ruido ahora se convierte en resultados. Y lo más poderoso es que esta transformación se acumula. Cada día en que rediriges tu energía, te fortaleces. Cada día en que eliges actuar en lugar de narrar, avanzas. Y en unas semanas, en unos meses, empiezas a notar cómo tu vida tiene un nuevo ritmo, cómo el silencio ya no pesa y cómo tu energía está dando frutos reales. Porque al final, tu historia no cambia por lo mucho que la cuentes, sino por lo mucho que actúes. Y la acción solo ocurre cuando tienes energía disponible. Esa energía ya está en ti. Solo necesitas dejar de malgastarla en relatos y comenzar a invertirla en la vida que quieres construir. Capítulo 6. Construir un nuevo relato. Cuando dejas de contar lo que pasa en tu vida, cuando aprendes a callar y a redirigir tu energía, surge una oportunidad única, la posibilidad de construir un nuevo relato. Porque tu mente, por naturaleza, siempre está creando historias. Esa es la manera en que da sentido a lo que vives. Si no eliges conscientemente tu relato, acabarás atrapado en uno que no te favorece. Hasta ahora, tu historia quizá estuvo marcada por la queja, por la repetición del dolor, por la búsqueda de validación. Pero ahora tienes el espacio necesario para escribir otra narrativa, una que te impulse, que te sostenga, que te acerque a la persona que quieres ser. El silencio y la acción son la base, pero el relato nuevo es el motor que mantiene tu camino. Construir un nuevo relato no significa inventar una vida ficticia, ni engañarte con frases vacías. Significa reinterpretar lo que vives desde un ángulo que te dé poder en lugar de quitarte fuerza. Significa mirar tus heridas no como condenas, sino como aprendizajes. Significa dejar de narrarte como víctima y empezar a narrarte como protagonista. El ser humano necesita relatos. Las culturas se sostienen por historias, las familias se transmiten en relatos, la identidad se forma con las narraciones que repetimos. Pero la diferencia entre una persona estancada y una persona libre está en qué tipo de historia se cuenta a sí misma. Si tu relato interno dice «todo me sale mal», vivirás bajo esa sombra.
Pero si tu relato cambia a cada día aprendo a ser más fuerte, tu mente buscará pruebas de esa fortaleza. Si tu relato dice nadie me comprende, atraerás soledad. Pero si lo cambias a estoy aprendiendo a comprenderme y a rodearme de personas que me valoran, empezarás a tomar decisiones distintas que te acercarán a esa visión. El nuevo relato debe construirse con intención. Pregúntate, ¿qué tipo de historia quiero vivir? ¿Quiero ser recordado como alguien que siempre se quejaba o como alguien que superó lo que parecía imposible? ¿Quiero pasar mis días repitiendo el pasado o quiero escribir el futuro con mis acciones? Al principio, cambiar de relato puede parecer extraño. Tu mente intentará regresar a las viejas frases, no tengo suerte, siempre es igual, nadie me ayuda. Pero ahí es donde entra tu disciplina. Cada vez que surja la vieja narrativa, cámbiala de inmediato. Sustituye las frases de debilidad por frases de poder. No se trata de negar la realidad, sino de enfocarte en lo que te fortalece. Un ejemplo sencillo, si perdiste un trabajo, la vieja historia dirá, me trataron injustamente, nadie valora mi esfuerzo. La nueva historia puede ser, este es el empujón que necesitaba para buscar algo mejor, para crear nuevas oportunidades, para demostrarme lo que soy capaz de hacer. La situación externa es la misma, pero el relato interno cambia por completo el impacto que tiene en tu vida. El relato que elijas determina tus decisiones. Quien se dice yo no puedo ni siquiera intenta. Quien se dice yo estoy aprendiendo, prueba, falla, mejora y avanza. El poder no está en lo que sucede, sino en cómo eliges contártelo. Por eso, construir un nuevo relato es un acto de conciencia diaria. No basta con hacerlo una vez, hay que repetirlo hasta que se vuelva natural. Tus palabras crean huellas en tu mente, y mientras más las uses, más profundas serán esas huellas. El relato nuevo debe repetirse con consistencia hasta que reemplace al antiguo. Algunos descubren que escribir ayuda. Poner en papel tu nuevo relato lo hace más real. Otros prefieren afirmarlo en voz alta cada mañana, mirándose al espejo. Otros lo llevan en silencio, pero lo recuerdan cada vez que el viejo relato intenta regresar. Lo importante no es la forma, sino la constancia. Construir un nuevo relato también implica rodearte de personas que refuercen esa narrativa. Si tus círculos sociales se alimentan de quejas, tu nuevo relato morirá rápidamente. Pero si buscas espacios donde la conversación gira en torno a proyectos, ideas y crecimiento, tu relato encontrará oxígeno. Porque así como tus palabras crean identidad, también lo hacen las palabras de quienes te rodean. El nuevo relato no es una simple historia bonita. Es un contrato contigo mismo. Es un compromiso de dejar atrás lo que fuiste y elegir cada día lo que estás construyendo. Es la decisión de no gastar energía en lo que ya pasó y usarla en lo que puede ser. Es comprender que tu vida es el resultado de lo que eliges narrar en tu interior. Pregúntate cada noche, ¿qué historia me conté hoy? Si fue la vieja historia de dolor, mañana cámbiala. Si fue la nueva historia de fuerza, repítela y fortalécela. Así, día tras día, tu mente aprenderá a vivir desde una narrativa distinta. Y en poco tiempo, descubrirás que tu vida externa también cambia, porque todo cambio verdadero empieza en el relato interno. Construir un nuevo relato es el paso que convierte tu silencio y tu acción en un camino claro. Ya no eres un comentarista de tu vida. Ya no eres un narrador atrapado en el pasado. Ahora eres el autor consciente de la historia que estás viviendo. Y ese es el mayor poder que tienes, elegir el relato que te define. Capítulo 7. Aprender a vivir sin la necesidad de explicar. Uno de los hábitos más enraizados en quienes cuentan constantemente lo que pasa en su vida es la necesidad de explicar. Explicar cada decisión, cada emoción, cada paso. Como si tu existencia tuviera que justificarse ante un tribunal invisible que siempre espera un informe detallado de por qué hiciste lo que hiciste. La verdad es que nadie necesita tantas explicaciones. Nadie está pendiente de tu vida como tú lo imaginas. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propios problemas como para analizar a fondo los tuyos. Sin embargo, el hábito de explicar se convierte en una cadena que refuerza tu dependencia emocional. Cuando explicas demasiado, entregas poder.
Estás diciendo implícitamente, no confío en que mis decisiones hablen por sí solas, necesito adornarlas con palabras. Y cuanto más lo haces, más dudas generas en ti mismo. Porque quien explica demasiado lo que hace, en el fondo, no está convencido de su propio camino. Vivir sin la necesidad de explicar es un acto de madurez y de libertad. Significa confiar en que tus acciones bastan. Significa reconocer que no le debes a nadie un relato completo de tu vida. Significa comprender que tu valor no se mide por cuán convincentes son tus explicaciones, sino por cuán coherentes son tus actos. Piénsalo, cuando alguien vive seguro de sí mismo, habla poco de sus motivos. Simplemente actúa. Su vida es su explicación. Y cuando alguien vive inseguro, trata de llenar el vacío con justificaciones interminables. No se trata de callar siempre, sino de hablar lo necesario. Una explicación breve puede ser clara. Una explicación excesiva revela inseguridad. Aprender a vivir sin explicar requiere entrenar el silencio interior. La próxima vez que sientas el impulso de justificarte, detente. Pregúntate, ¿realmente necesito decir todo esto? ¿O basta con dejar que mis resultados hablen por mí? La mayoría de las veces, descubrirás que no necesitas hablar tanto. La costumbre de explicar también nace del miedo a ser malinterpretado. Queremos que los demás vean nuestras intenciones, que comprendan cada detalle, que aprueben cada paso. Pero la realidad es que siempre habrá alguien que malinterprete, critique o no valore lo que haces. No importa cuánto expliques, no lograrás controlar la percepción ajena. La única percepción que de verdad puedes controlar es la tuya. Vivir sin explicar es soltar esa obsesión por el control. Es aceptar que no todos entenderán tu camino, y que eso está bien. No necesitas convencer a nadie. Lo que importa es que tú tengas claro por qué haces lo que haces. Y cuando lo tienes claro, ya no hace falta adornarlo con 1000 palabras. Imagina lo libre que sería tu día si no tuvieras que justificar cada emoción. Si pudieras sentir tristeza sin explicar por qué. Si pudieras tomar una decisión sin dar un discurso de media hora para convencer a otros. Si pudieras simplemente vivir, sin relatos constantes que te agoten. Esa libertad está disponible cuando aprendes a callar y a confiar en ti. Además, vivir sin la necesidad de explicar fortalece tu presencia. Las personas respetan a quienes actúan con convicción. Cuando no corres a justificarte, proyectas seguridad. Cuando dejas que tus acciones hablen, tu silencio se vuelve más poderoso que cualquier discurso. Esto no quiere decir que debas ser arrogante o hermético. Significa que debes elegir cuándo explicar y cuándo callar. Significa que tu vida no necesita convertirse en un libro abierto para todo el mundo. Hay capítulos que solo tú necesitas leer. Hay experiencias que no requieren narración. Hay decisiones que solo se sostienen con hechos. La explicación excesiva también debilita tu energía. Cada palabra que usas en justificarte es energía que no usas en avanzar. En cambio, cada vez que eliges el silencio, reservas esa fuerza para la acción. Con el tiempo, notarás que tu vida avanza más rápido porque ya no gastas tanto en convencer a los demás. Recuerda esto, quien siempre explica no está viviendo, está defendiendo su vida. Y tu vida no necesita ser defendida, necesita ser vivida. Cuando entiendes esta diferencia, la urgencia de justificar desaparece. Te das cuenta de que las explicaciones no cambian realidades, las acciones, sí. La verdadera confianza se demuestra cuando puedes mantenerte en pie sin hablar demasiado. Cuando eliges el camino que sientes correcto y lo sigues, aunque nadie lo entienda. Cuando decides que tu paz interior vale más que la aprobación externa. Aprender a vivir sin la necesidad de explicar es, en esencia, dejar de contar lo que pasa en tu vida. Es permitirte el lujo de vivir para ti, no para las interpretaciones de los demás. Es comprender que tu historia más poderosa no es la que narras, sino la que escribes con tus pasos. Y cuando logras eso, cuando tu vida se convierte en acción silenciosa y firme, descubres que no hay explicación más poderosa que la coherencia. Capítulo 8. La disciplina de callar para avanzar. Llegados a este punto, ya comprendes que dejar de contar lo que pasa en tu vida no se trata solo de guardar silencio, sino de construir un nuevo camino. Sin embargo,
hay un ingrediente que convierte esa intención en algo real y duradero: la disciplina. Porque no basta con decidir callar un día o dos, es necesario cultivar un hábito sólido de autocontrol que te permita sostener ese cambio a lo largo del tiempo. La disciplina de callar es mucho más difícil de lo que parece. Estamos acostumbrados a reaccionar con palabras, a explicar lo que sentimos, a buscar apoyo inmediato en los demás. Nuestro ego nos empuja a querer ser escuchados, a demostrar que tenemos razón, a validar constantemente nuestras emociones. Por eso, guardar silencio se siente, al inicio, como una renuncia. Pero en realidad no es renunciar, es entrenar el dominio sobre ti mismo. Cada vez que eliges no contar algo, estás practicando disciplina. Cada vez que decides sostener una emoción sin transformarla en relato, estás fortaleciendo tu carácter. Esa disciplina es como un músculo: cuanto más la ejercitas, más poderosa se vuelve. Y poco a poco, lo que antes parecía imposible, callar cuando arde el deseo de hablar, se convierte en algo natural. La disciplina de callar no significa reprimir. No se trata de tragarte todo lo que sientes y vivir en silencio forzado. Significa que eliges conscientemente que merece ser contado y que no. Significa que dejas de hablar por impulso y comienzas a hablar por decisión. Esa diferencia lo cambia todo. El mundo actual premia lo inmediato: expresar, opinar, compartir, publicar. Vivimos en una sociedad donde todo se cuenta al instante. Y sin darnos cuenta, hemos aprendido que lo que no se cuenta parece no existir. Pero ahí está la trampa: mientras más hablas, menos actúas. Mientras más compartes lo que pasa, menos espacio dejas para procesarlo y transformarlo. Por eso, callar es un acto revolucionario en medio del ruido. La disciplina de callar te da un poder que pocos poseen: la capacidad de observar sin reaccionar. Cuando alguien te provoca, tu impulso es responder. Pero si logras callar, tomas distancia, ves con claridad y eliges tu respuesta. Cuando la vida te golpea, tu impulso es narrar el golpe a todos. Pero si logras callar, puedes transformar ese golpe en fuerza interior sin necesidad de exponerlo. En ambos casos, el silencio disciplinado te coloca por encima de la situación. Practicar esta disciplina requiere paciencia. No vas a dominarla de un día para otro. Pero cada vez que lo intentas, cada vez que te detienes antes de hablar, avanzas un paso más hacia el control de ti mismo. Puedes empezar con ejercicios pequeños: guarda silencio en una conversación trivial, escucha más de lo que hablas, evita explicar detalles innecesarios. Con el tiempo, ese hábito se expande a las áreas más importantes de tu vida. Lo interesante es que la disciplina de callar no solo cambia tu relación contigo mismo, también cambia tu relación con los demás. Descubres que la gente empieza a escucharte más cuando hablas menos. Tus palabras ganan peso porque ya no están dispersas en cada emoción pasajera. Y al mismo tiempo, aprendes a escuchar de verdad, a comprender lo que otros dicen sin la ansiedad de responder con tu historia. El silencio disciplinado también abre espacio para la acción. Cada palabra que decides no pronunciar se convierte en energía disponible para avanzar. Si antes usabas tu tiempo en largas conversaciones sobre tus problemas, ahora lo inviertes en resolverlos. Si antes buscabas consuelo en repetir tu historia, ahora lo encuentras en construir una nueva. La disciplina de callar te conduce, inevitablemente, a la acción. Y no olvides que la acción habla más fuerte que cualquier relato. Una persona puede pasarse la vida contando lo que sueña, lo que planea, lo que le duele. Pero otra, en silencio, trabaja cada día. Y cuando miras atrás, descubres que la diferencia entre ambas es inmensa: una se quedó atrapada en palabras, la otra transformó su vida con hechos. La disciplina de callar también te enseña humildad. Te recuerda que no necesitas ser el centro de atención todo el tiempo. Que tu valor no depende de cuán detallada sea tu narración, sino de cuán firme sea tu camino. Aprendes a disfrutar de tus logros sin anunciarlos, a crecer sin necesidad de testigos, a sanar sin necesidad de exponer cada herida. Ese es el verdadero poder del silencio disciplinado: te devuelve a ti mismo. Te permite avanzar sin distracciones, sin cargas innecesarias, sin cadenas de explicaciones. Te libera del hábito de vivir para los demás y te centra en vivir para tu propósito. Al final, la disciplina de callar no es un sacrificio, es una inversión.
Inviertes tus palabras en aquello que importa, y dejas morir lo que no merece energía. Inviertes tu tiempo en acciones que te construyen, no en relatos que te detienen. Inviertes tu fuerza en avanzar, no en convencer. Y cuando haces de esa disciplina un estilo de vida, tu historia cambia para siempre. Porque ya no es la historia que cuentas, sino la historia que vives en silencio la que define quién eres. Capítulo 9. El arte de enfocarse en lo que importa. Cuando dejas de contar lo que pasa en tu vida y aprendes a callar, descubres algo que estaba oculto bajo el ruido, la claridad. Porque mientras hablabas sin parar, mientras repetías tu historia una y otra vez, tu mente estaba dispersa, fragmentada, atrapada en detalles sin valor. Pero en el silencio aparece una nueva capacidad, el enfoque. Y ese enfoque es la llave que abre la puerta a lo que realmente importa. El ser humano tiene energía limitada cada día. No importa cuánto quieras hacer, solo tienes un número finito de horas, un número finito de pensamientos, un número finito de palabras. Si gastas esa energía en contar lo que ya pasó, en justificarte, en buscar validación, te quedas sin fuerza para lo que de verdad puede transformar tu vida. Por eso, el arte de enfocarse comienza con dejar de invertir en lo inútil. Pregúntate, ¿cuánto de lo que cuento o pienso diariamente me acerca a mis metas? ¿Cuánto me ayuda a crecer, a mejorar, a avanzar? Si observas con honestidad, notarás que la mayoría de tus conversaciones giraban en torno a lo que no funciona, a lo que te molesta, a lo que te duele. Y mientras tanto, lo esencial, tu propósito, tu crecimiento, tus sueños, quedaba relegado. Enfocarse en lo que importa significa aprender a separar el ruido de la música. El ruido son las quejas, las comparaciones, los relatos del pasado. La música es aquello que te da dirección, que te impulsa hacia adelante, que fortalece tu mente y tu espíritu. Y la clave está en elegir a qué le das tu atención. El enfoque es como una lupa, concentra la luz y la hace poderosa. Cuando tu energía está dispersa, nada avanza. Pero cuando la concentras en lo importante, lo imposible empieza a volverse posible. Un proyecto que parecía inalcanzable empieza a crecer. Un hábito que antes era difícil empieza a consolidarse. Una meta que parecía lejana empieza a acercarse. Todo porque aprendiste a enfocar tu mente en lugar de dispersarla en palabras vacías. Dejar de contar lo que pasa en tu vida es, en el fondo, un acto de enfoque. Es negarte a gastar energía en narrar lo innecesario y decidir invertirla en lo esencial. Y lo esencial siempre está ligado a tu propósito, a tus valores, a tu crecimiento personal. Pero aquí surge una verdad incómoda: enfocarse en lo que importa significa soltar lo que no importa. Significa renunciar a conversaciones vacías, a discusiones inútiles, a relatos del pasado que solo consumen tu energía. Significa decir no más veces. No a repetir lo mismo, no a justificarte, no a buscar aprobación. Porque cada no que das al ruido es un sí que le das a lo esencial. El enfoque también exige disciplina emocional. Tu mente intentará llevarte de nuevo al viejo hábito de contar. Te dirá, solo un momento, solo una vez más, necesitas desahogarte. Pero ahí debes recordar que cada vez que caes en esa trampa, pierdes fuerza. El arte de enfocarse es también el arte de resistir esas tentaciones y mantener tu mirada firme en lo que realmente vale. Enfocarse en lo que importa transforma tu vida porque te libera de distracciones. Descubres que no necesitas opinar de todo, no necesitas compartir cada detalle, no necesitas estar en todas las conversaciones. Tu tiempo y tu energía son sagrados, y cuando los inviertes en lo correcto, los resultados son inevitables. El silencio que has practicado hasta ahora es la base del enfoque. Porque en el silencio, tu mente se ordena. En el silencio, tus prioridades se aclaran. En el silencio, escuchas esa voz interior que sabe exactamente hacia dónde debes ir. Y cuando actúas desde ese lugar, todo se alinea. Vivir enfocado no significa vivir rígido. Significa vivir con intención. Significa que cada día eliges conscientemente en qué gastar tu energía. Significa que ya no eres un narrador atrapado en tu historia, sino un creador que dirige su vida hacia lo que quiere construir. El arte de enfocarse en lo que importa también cambia tu relación con los demás. Quien vive enfocado inspira respeto, porque no se dispersa en lo superficial. Sus palabras son pocas,
pero tienen peso. Sus acciones son claras, sus decisiones firmes. Y poco a poco, quienes lo rodean entienden que ya no es alguien que vive para contar, sino alguien que vive para avanzar. Al final, tu vida será el resultado de en que decides enfocarte. Si eliges enfocarte en el pasado, vivirás repitiéndolo. Si eliges enfocarte en lo que importa, vivirás creando. Esa es la diferencia entre quienes se quedan atrapados en palabras y quienes transforman su existencia en hechos. Dejar de contar lo que pasa en tu vida no es un fin en sí mismo, es el inicio del arte de enfocarte en lo esencial. Y ese arte, practicado cada día, es el que te conducirá hacia una vida más plena, más coherente y más libre. Capítulo 10. Vivir tu vida en lugar de contarla. Llegamos al final de este camino. A lo largo de los capítulos anteriores comprendiste el peso de repetir siempre la misma historia, el poder del silencio, la necesidad de romper con la identidad de la víctima, el peligro de buscar validación, la importancia de redirigir tu energía, la construcción de un nuevo relato, la libertad de no explicar todo, la disciplina de callar y el arte de enfocarse en lo que importa. Todo converge en una enseñanza central: tu vida no está hecha para ser contada, está hecha para ser vivida. Muchas personas creen que su existencia cobra valor cuando es narrada, compartida, publicada, discutida. Pero en esa obsesión por contar se olvidan de vivir. Se convierten en cronistas de sus días en lugar de ser protagonistas de ellos. Viven atrapados en palabras que no transforman nada. Y el tiempo pasa. Vivir tu vida en lugar de contarla significa dar el paso definitivo hacia la acción. Significa que ya no necesitas justificarte ni explicar cada emoción. Que ya no buscas aprobación constante ni validación externa. Que tu energía no se dispersa en relatos del pasado, sino que se concentra en crear tu presente y tu futuro. Significa que tu silencio ya no es vacío, sino un terreno fértil donde germinan tus acciones. Significa que tus decisiones hablan más fuerte que tus palabras. Significa que tu vida comienza a tener coherencia, porque ya no vives para narrarla, sino para experimentarla. Al final, nadie recordará cuántas veces contaste lo que sufriste. Nadie llevará la cuenta de cuántas explicaciones diste ni de cuántos detalles compartiste. Lo que quedará en la memoria será lo que hiciste, cómo viviste, qué construiste, qué dejaste. Lo que trasciende no son tus relatos, sino tu ejemplo. Por eso, vivir tu vida en lugar de contarla es elegir la autenticidad por encima de la apariencia. Es levantarte cada día y preguntarte: ¿qué haré hoy para avanzar, aunque nadie lo sepa? ¿Qué pasos daré en silencio que transformarán mi realidad? ¿Qué historia estoy escribiendo con hechos en lugar de con palabras? Cuando dejas de contar, descubres algo sorprendente: tu vida se vuelve más ligera. Te liberas de la presión de narrar, de explicar, de convencer. Te concentras en ser, en hacer, en crecer. Y en ese proceso, empiezas a sentir una paz que no habías conocido antes. La paz de saber que no vives para demostrar nada, sino para vivir en coherencia contigo mismo. Vivir tu vida es atreverte a soltar el papel de espectador y asumir el de protagonista. Es aceptar que la única validación que importa es la tuya. Es entender que tu energía es demasiado valiosa para gastarla en relatos vacíos. Es confiar en que tu silencio no es ausencia, sino poder acumulado. En este punto, el desafío ya no es comprender, sino practicar. El conocimiento sin acción se convierte en otro relato más. Lo que cambiará tu vida no es lo que has escuchado aquí, sino lo que decidas aplicar. De nada sirve entender la importancia del silencio si mañana vuelves a caer en la trampa de narrar tu dolor. De nada sirve reconocer el poder de enfocarse si permites que el ruido te distraiga otra vez. La vida se transforma con disciplina, con repetición, con constancia. Cada día que eliges callar en lugar de contar, fortaleces tu nuevo yo. Cada día que eliges actuar en lugar de narrar, avanzas un paso. Y cuando miras atrás después de semanas o meses, descubres que tu vida ya no es la misma. Vivir tu vida en lugar de contarla también es un acto de humildad. Porque significa aceptar que no necesitas que todos sepan lo que haces. Que tu camino es tuyo y no requiere espectadores. Que puedes crecer en silencio, florecer en discreción y brillar sin necesidad de anunciarlo. La grandeza rara vez hace ruido. Los árboles más fuertes crecen en silencio.
Las raíces más profundas se forman sin que nadie las vea. Así también tu vida, cuanto menos la narras, más sólida se vuelve. Cuanto menos la justificas, más auténtica es. Cuanto menos la compartes en exceso, más sentido personal adquiere. El verdadero triunfo no está en tener una historia que contar, sino en tener una vida que vivir. Una vida coherente, disciplinada, enfocada. Una vida que no necesita adornarse con palabras, porque se sostiene en hechos. Una vida que inspira no por lo que dices, sino por lo que eres. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes seguir contando lo que pasa, atrapado en relatos que te debilitan, o puedes callar, actuar y vivir. Nadie más puede elegir por ti. Nadie más puede dar los pasos que tú debes dar. La historia que estás escribiendo no se cuenta con la boca, se cuenta con la vida. Que este sea el inicio de un camino distinto, un camino donde cada silencio sea fuerza, cada acción sea relato, cada día sea prueba de que has elegido vivir de verdad. Porque al final, el mundo no necesita otro narrador de problemas. El mundo necesita más personas que vivan su vida en silencio y con propósito, y que inspiren con su ejemplo. Así termina este audiolibro. Pero tu verdadera historia empieza ahora. Y no necesitas contarla. Solo necesitas vivirla.